Decíamos la semana pasada que una de las cosas que todos nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Y que no podemos dudar de ello, es indudable, es el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es incuestionable, debe ser incuestionable. Aunque hay eventualidades y hay diferentes eventos en nuestra vida que nos harían cuestionar ese amor. Nosotros tenemos la lucha, ¿verdad?, de muchas influencias externas, aún en el aspecto de lo que es la iglesia y lo eclesiástico, en cuanto a lo que sería el considerar ese amor, si uno es real o no real, ¿verdad? Se nos ha hablado de un Dios que puede ser castigador, que conforme a lo que yo haga, ¿verdad?, entonces voy a tener una serie de consecuencias porque Él quiere en mi vida. Mira, hermano, las consecuencias no es porque si te ama o no te ama, las consecuencias es que porque si hiciste, las consecuencias van a pasar. Lo que pasa es que el Dios de amor quisiera que después que pases por ese proceso, tú entendieras, aprendieras, no lo vuelvas a repetir. Y en ese aspecto de lo que es el amor, en vez de distanciarte de Él, te puedas unir a Él, te puedas acercar a Él. Él nunca se alejará, Él siempre estará cerca, Él siempre va a estar cerca. Así que una vez más, y lo veíamos la semana pasada, el amor de Dios no entra en cuestionamiento. Nosotros tenemos que realmente estar muy conscientes de Él. Dicho eso, si nosotros tenemos que evaluar lo que es la reciprocidad en el amor, cuán recíproco es ese amor que recibo de Dios, de mí hacia Él, de nosotros hacia Dios. Y estampas de amor, lo que hemos tratado de hacer y comenzamos la semana pasada, es mirar unos momentos específicos donde sí hay una manifestación de Jesús en amor, pero ese ente que está recibiendo ese amor, ese ente natural, esa persona que recibe el amor de Jesús, también hace recíproco ese amor. Y la semana pasada lo vimos en la vida de Pedro. La vida de Pedro, este hombre pasando todo lo que pasa en su vida, entrando en un momento dado a negarlo, caminando con él y diciéndole, quizás mostrando su amor, voy a estar contigo hasta el final, aún en la muerte, involucrando a todos los demás muchachos, como decíamos la semana pasada, y cuando llegó el momento de la verdad, el hombre no estaba. Pero luego de eso va a un lugar, que a ese lugar donde va, que fue a pescar, teniendo una experiencia similar a la que tuvo al principio con Jesús, se encuentra con un Jesús que lo está esperando en la orilla para mostrarle su amor. Pero cuando le muestra su amor, provoca que ahora el amor de Pedro fuera recíproco a él. Y esas eran las famosas preguntas: ¿me amas? Te amo. Pues haz esto. ¿Y cómo era recíproco? Llevando su vida al cumplimiento de aquello divino, aquello que se había determinado para él. Y lo que terminamos diciendo fue que lo que se estaba provocando en aquel instante, provocando en aquel momento, es que ahora Pedro entrara completamente, sin ningún cuestionamiento, por amor, en el camino de Jesús. En el camino de lo que Jesús había dicho: vas a ser pescador de hombres. Y después de allí, eso es lo que se manifiesta. Se hizo recíproco una vez más el amor de Pedro hacia Jesús, en esa estampa hermosa que vimos, y lo vas a poder disfrutar en el canal de YouTube, porque el pastor todavía no lo ha podido editar, pero esta semana sí lo vas a poder ver. Mucho trabajo, hermano. Lo vas a poder ver en el canal de YouTube, cómo esa estampa de amor, cómo queda plasmada esa conversación entre Jesús y Pedro. Muy emocionante, hermosa, de mis capítulos favoritos. Miremos en el día de hoy un aspecto, otro aspecto, de una muestra de nuestro amor, una muestra de nuestro amor hacia Jesús. Si ves conmigo el libro de Mateo, Mateo el capítulo 8. Mateo el capítulo 8, el verso 14. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Hoy no pretendo ser muy profundo, una vez más quiero que seas reflexivo y que puedas percibir en tu corazón este aspecto de cómo amar a Jesús. Y dice la palabra del Señor, vino Jesús a casa de Pedro. ¿Vino Jesús a casa de quién? De Pedrito. Esta fue de las primeras, ¿verdad?, manifestaciones, por decir así, de la relación que se va creando entre Jesús y Pedro luego de ser llamado. Vino Jesús, ¿a dónde? A casa de Pedro. Fue a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Dice el verso 15, dice la palabra del Señor, y tocó, ¿qué dice? Su mano. Ahora Jesús va allí, y luego que va allí,
la ve con fiebre, entra y tiene un ¿qué? Contacto. Nosotros mostramos muchas veces nuestro amor por el contacto. Y Jesús tocó su mano. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y la fiebre la dejó. De inmediato la fiebre la dejó. Lo que la tenía acostada, al recibir el toque de Jesús, la deja. Pero entonces hay una reacción de esta mujer por lo que vivió de Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de esta mujer? Y es lo que yo quiero concentrarme en el día de hoy, que ella se levantó y luego que se levantó, ¿qué hizo? Le sirvió. Y eso es lo que se tiene que manifestar en nuestra vida cuando nosotros hacemos recíproco el amor de Jesús. Jesús nos ama y Jesús con su amor puede provocar el sacarnos de un estado para ponernos en otro, pero si yo no salgo del estado donde me encontraba y cuando salgo de ese estado en el otro reacciono como debo reaccionar, mi amor no fue recíproco. Yo pudiera ya decir amén e irnos. Pero usted diría, pastor, usted no se preparó, no va a abundar. La toca. Al tocarla, una vez más dice la palabra del Señor que ella se levantó. Pero no solamente el levantarse, es que esta mujer comenzó a servir. Esta mujer comenzó a servirles. A Jesús comenzó a servirle, comenzó a agradarle, comenzó a brindar una muestra del amor que podía tener por él, por lo que él quizás hizo en su vida. No se quedó ahí. Cuando nosotros miramos esa palabra tocar, va más allá, va mucho más profundo de lo que nosotros pudiéramos considerar y lo que conocemos de ese toque. Lo que se está refiriendo en el original es que Jesús entra a formar parte y Jesús por su amor siempre entrará a formar parte de nuestras vidas. Una vez más, cuando llegan las situaciones que nos ponen a cuestionar el amor de Dios, lo que debemos respondernos es que Él siempre querrá formar parte de nuestras vidas. Cuando Él entra a nuestro corazón, cuando nosotros permitimos y abrimos nuestro corazón hacia Él, lo que Él pretende es formar parte de nuestra vida. Claro que hay un nivel más elevado y más consciente, como lo hemos visto anteriormente, como entonces yo me integro a su vida y en mi vida, con esa integración de Él, entonces es completamente transformada. Soy guiado por Él, vivo por Él, pero todo comienza con ese toque, con ese primer día. Y de las cosas que yo quiero que tú comiences a hacer es analizar, pensar, reflexionar en ese día que tú pudiste sentir el toque, ese día que tu vida comenzó a ser transformada, ese día que a lo mejor la fiebre se dejó, ese día que Él comenzó a formar parte de tu vida. Él toca con su mano, la mano refiriéndose a poder. La mano refiriéndose por hebraísmo, se dice por hebraísmo y en el lenguaje como un instrumento, como un medio. Fue ese contacto para que se pudiera experimentar no solo la sanidad de aquella fiebre, sino que habría algo más para la vida. No tan solo de esta mujer, de toda una familia. Ahora era aquel que había sido llamado para ser pescador de hombres en una casa donde un familiar estaba enfermo. Y Jesús, estando consciente de eso, ponte a analizar, hermanos, lo que mirábamos la semana pasada, que lo saca de su empresa y lo que pudiera ser un dolor de cabeza para poder seguir caminando con Jesús se lo resuelve, que fueron las barcas llenas. Y ahora lo iba a sacar de su casa e imagínate si dejaba problemas en su casa. Así funciona Jesús. Todo lo que a nosotros nos causaría un dolor de cabeza, cuando nosotros permitimos que Él forme parte, podemos estar seguros que Él lo va a trabajar porque nos llamó. La pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros confiamos. Pedro confió. No solamente Pedro confió, aquella mujer confió, porque su reacción fue levantarse y luego de levantarse, es comenzar a servir. Una vez más. Era un medio, era el instrumento. Dice que se levantó. Levantarse es sujetar adecuadamente. Y esto a mí me encantó cuando lo miraba en el original. Pero era sujetar adecuadamente como para encender.
Y se dice que era como para prender en fuego. Es como esa energía que muchas veces tú ves que le falta a gente. No sé si tú has utilizado esta frase alguna vez, que me gustaría metérmele por dentro. Los padres con los hijos. Cuando vas y abres el cuarto y dices, ¿cómo este puede vivir en esta posilga que tiene por cuarto? ¿Qué tú haces? Nada. Y tú dices, me gustaría metérmele por dentro. Pero cuando jovencito tú eras igualito o peor. Pero ahora te le quieres meter por dentro. Pero claro que te le puedes meter por dentro, porque ahora tienes otra capacidad, otra madurez. Tú has visto, tú has hecho, sabes que no es adecuado. Te pregunto una vez más, si la manera en que nosotros reaccionamos al recibir ese amor de Jesús es eso que Él espera, es la reciprocidad, es hacer recíproco. Somos recíprocos. Cuando recibimos el toque, Él forma parte de nuestra vida, y no sé si me estoy explicando, pero entonces yo me lleno de energía, pero entonces yo me prendo en fuego, pero entonces yo tengo toda la energía que puede provocar en mi vida. ¿Para qué? Para manifestar lo que Él quiere que se manifieste. ¿Qué? Servir. 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 Cuando Dios toca tu vida y te toca de la manera correcta, lo que se provoca en tu interior es ese deseo de servirle con todo tu corazón. Por eso que, naturalmente hablando, en nuestra vida usualmente se da por temporada. Y los que llevan mucho tiempo en el Evangelio escuchan hablar del primer amor. Si me pones a correr el reloj, Alberto, perdóname. El primer amor. Vuelve a tu primer amor. ¿Pero por qué el primer amor? Ustedes hablan del primer amor porque cuando la gente comienza a experimentar el toque de Jesús, Jesús entra a formar parte de su vida como un instrumento de poder en su vida. Definitivamente se llenan de energía, y como se llenan de energía, lo que quieren es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero mientras va pasando el tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Pastor, ¿y qué necesito? Otro toque. Y todavía la gente se pregunta por qué tiene problemas. Mira, hermano, adicional a que los problemas son parte de la vida, cada problema que llega a tu vida, tú tienes que estar a la expectativa de otro toque de Jesús. Porque cuando pierdes la energía, cuando te toca adecuadamente, se enciende algo en ti. Y cuando se enciende algo en ti, tú te paras firme y sirve. Y funciona. Y servir va más allá de llegar quizás a este lugar y cumplir alguna función. Yo te estoy hablando de servirle con tu vida, el testimonio que da tu vida. Cada vez que te levantas es servirle a Dios. Cada vez que surge algo en ti es servirle a Dios. Es la diferencia que haces en el consultorio médico aún con la condición que tienes. Es la diferencia que haces en los pasillos del hospital aún cuando estás cuidando a un familiar enfermo que no sabe ni lo que sucederá. Es la diferencia que haces aún en el banco cuando vas a buscar un plan de pago porque ya no sabes cómo vas a poder trabajar esa deuda. Es la diferencia que haces cuando te atreves a creerle al Señor y la capacidad que trae a tu vida para llenarte de esa energía, para que entonces puedas continuar, puedas trabajar, puedas servir y puedas ser testimonio para la vida de otros, testimonios para otros que quizás no conocen lo que tú llegaste a conocer. ¿Y qué llegaste a conocer? Que Jesús entró en tu casa, estabas en una cama, entró, te tocó de la manera correcta, te levantaste, y cuando te levantaste comenzaste a hacer lo que tendrías que hacer en tu vida. Y esa es la expectativa de lo que es el amor recíproco hacia Jesús. Jesús siempre te amará para entrar en aquel lugar y levantarte, pero espera que lo mínimo que tú hagas es que luego puedas servir. Pastor, ¿y dónde sirvo? Y aunque no está plasmado ahí, y yo voy a usar mi licencia creativa de predicador, y voy a amarrar el mensaje con chicle, con una idea que voy a traer, no son bromas. Luego que Jesús entra en tu vida y tú recibes su amor, lo mínimo que se debe dar
en tu vida es un banquete, es una fiesta. Los que escucharon el mensaje del martes pasado, yo quiero ver unos versos en el día de hoy de lo que estudiamos el martes, pero el martes lo vimos en un contexto, hoy lo vamos a ver en otro contexto. Yo quiero que tú percibas lo que te estoy diciendo. Esta mujer se levanta y cuando se levanta, lo primero que hace, dice la palabra del Señor, que es servir. Y aunque ese servir que habla ahí se torna hasta en un contexto ministerial, ella lo que hace es servir en la casa. Pastor, ¿y qué sirvió? Sirvió la mesa. ¿Por qué sirvió la mesa? Porque había que comer. No solamente había que comer, había que celebrar. Y cuando Dios manifiesta y Jesús manifiesta todo su amor en nuestras vidas, hay también, pretende también que haya algún tipo de celebración. ¿Y por qué lo de la semana pasada? Mira el libro de Lucas. Perdón, el martes pasado, Lucas capítulo 5, y veamos dos momentos en específico donde se manifiesta este aspecto del banquete, este aspecto de lo que es la celebración. Si tienes tu Biblia, el capítulo 5, el libro de Lucas, el verso 27, dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Le dijo, sígueme. Esto fue el llamado de Mateo. Lo ve y en aquel momento le dice, ahora tú me vas a hacer primero en tu vida, me vas a acompañar y sígueme, dice el verso 28. Y dejándolo todo, ¿qué hizo? Se levantó, ¿qué hizo? Se levantó y le siguió. Un tipo que trabajaba, Jesús va a su lugar de trabajo, también lo saca de su lugar de trabajo, y era el hombre que estaba sentado en ese lugar, se levanta y lo sigue. ¿Qué iba a hacer cuando lo siguiera? Servirle. Pero mira la primera reacción de él, dice la palabra del Señor: y Leví le hizo gran banquete. La primera reacción que tiene este hombre hacia un encuentro con Jesús fue una reacción de celebración. Recibí tu amor, te devuelvo todo el amor, celebrándote. Te preparo un banquete. ¿Serás tú capaz de prepararle un banquete al Jesús que te amó? A Jesús que llegó a tu vida, un banquete de continuo, que se manifieste un banquete de continuo en tu vida por todo el amor que tú puedes percibir de Él, dice la palabra del Señor. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraron contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros veníamos la semana pasada, el martes pasado, en el mensaje, como nosotros muchas veces nos excluimos de lugares donde debemos estar, poniendo la figura de Jesús, estando en un lugar donde la gente no consideraría que pudiera estar, porque estaba sentado con publicanos y con pecadores, pero allí era donde tenía que estar. ¿Por qué razón? Porque esta gente era la que tenía la necesidad de que Él estuviera. Si eso es grande y es poderoso, la perspectiva que te quiero traer en el día de hoy es la que yo quiero que puedas analizar en el contexto de amor y lo que hizo Jesús en tu vida y la manifestación en reciprocidad de ese amor. ¿Y qué es? Que no fue Jesús el que quizás llenó esa casa, aunque la gente estaría por Jesús. ¿Quién llenó la casa? Leví. Cuando tú haces una fiesta, ¿quién hace la invitación? El dueño de la casa. Y Jesús iba a estar en la casa. Yo no sé si en la invitación que hizo Leví decía anfitrión o artista invitado Jesús de Nazaret. No sé. Pero yo estoy seguro que Leví dijo, hay un party en casa. El party, el banquete que iba a estar Jesús. Quizás la gente no lo sabía, pero Leví sí. Y ahora este hombre que es capaz de percibir todo el amor de Jesús en su vida, que reacciona de inmediato, se levanta y sale de donde está y va a ese lugar, prepara una gran fiesta para que otros conocieran a aquel que él conoció, que le transformó la vida, a Jesús, el banquete
y todo el mundo llega hasta ese lugar. Y los que llegan a ese lugar, hay algunos que cuestionan la razón por el que se estaba dando, pero Jesús no tenía ningún problema que lo pudieran cuestionar, porque él tenía la respuesta correcta. La respuesta correcta era que todos los que se encontraban en ese lugar necesitaban lo mismo que necesitaba Leví, pero fue Leví el que los llevó hasta allí. ¿Y qué es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy? Que como parte de recibir ese amor de Jesús y el hacerlo recíproco y el servirle, será el preparar esos banquetes donde otros se sienten para que puedan ver lo que Dios ha hecho en tu vida. De eso se trata el gospel, de eso se trata las buenas noticias de salvación. Yo no puedo entender cómo hay tantos likes, cómo hay tantos views en las redes sociales a gente que lo único que hace es promover malas noticias, cuando el evangelio son buenas noticias. Yo no puedo entender cómo a la gente le gusta tanto hablar del fin, cuando el fin que se espera es uno de una iglesia sin mancha, es una iglesia gloriosa, es el Cristo que viene a buscar y a reinar aquí en la tierra, y que entonces nos corresponde a cada uno de nosotros en sentarnos en mesa y hacer unos banquetes donde podamos decir: no, esto está fastidiado y se va a acabar y se va a terminar y no hay nada que hacer. Todo lo contrario, sentarnos en mesa, sentarnos en banquete y decir: un día me buscó en la mesa de los publicanos y me dio una mejor vida. Un día me buscó, se rompieron las redes y me dijo que iba a ser pescador de hombres. Un día entró en mi casa y la suegra, que a lo mejor yo hasta dije que no iba a hacer nunca chistes de suegra, y la suegra que estaba enferma me la sanó en el banquete, en la casa. Y el resto se lo dejamos a Jesús, el que es capaz de sanar a los enfermos, que ni tú ni yo tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos ser instrumentos de llevarlo al sanador, pero yo no puedo sanarlo. Yo soy el instrumento que los llevo al que los sana. Y así devuelvo mi amor. Ponte a pensar una vez más estas estampas de amor. Dentro de las estampas de amor manifestándose el juicio, dentro de las estampas de amor manifestándose el odio. Eran los religiosos de aquel tiempo los que estaban señalando lo que allí sucedía. Mira, hermano, yo aquí me voy a desahogar. Ya voy a tirar una de las mías, que después se tienen que editar, pero como ahora estamos live en YouTube, en Facebook. Hay uno que yo veo en las redes sociales. Uno. Y estoy por escribirle. Que ese, todas las cosas que salen, viene el fin. Todas las noticias que salen, viene el fin. Pero el tipo me sale: Señor, perdóname si le dije tipo, es un ministro, bendícelo, Señor. Y no estoy jugando al tipo, digo, al hombre. Es como que el doble. Esto se va a acabar, esto está fastidiado, pero hago un anuncio promoviendo una compañía de pantallas LED y puse una pantalla LED gigantesca detrás de mi iglesia para predicar. Pero si esto se va a acabar, ¿para qué tú quieres poner pantallas LED? ¿Para qué tú quieres el último modelo de lo que se hace en iglesia? No, caballo. Tú pones la pantalla LED porque tú quieres que la gente vaya a tu iglesia. Entonces, ¿por qué tú quieres que la gente vaya a tu iglesia? Para darle esperanza, darle fe, o son los únicos que se van a salvar. Pero el resto, que lo que dices allá afuera es que esto se va a fastidiar, y la noticia que salió ayer, y allá metió a China y metió al otro, y fíjate, en ciencias políticas yo le doy A, y lo que no sabe se lo inventa con su pantalla LED. ¿Qué hacemos cuando invitamos al banquete? ¿Qué hacemos para devolver todo el amor que recibimos? ¿Qué esperanza y qué fe le damos a la gente? Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, para moverme a una historia adicional. Y nos vamos. Lucas 19, el verso 1. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por una ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Mira hacia arriba, y cuando mira hacia arriba,
Ahora le dice, baja. El tipo tiene que subir para poderlo ver, porque era chiquito y entre la multitud se perdía. Tiene que subir, pero después que sube, que lo ve, ahora Jesús le dice, vuelve y baja. Porque el problema de Zaqueo no era arriba, el problema de Zaqueo era ¿dónde? Abajo, trayendo la analogía. El problema de Zaqueo no era arriba, aunque él tenía que subir para poder ver a Jesús, como pasa en nuestras vidas. Muchas veces para poder ver a Jesús voy a tener que elevar mi pensamiento y tienen que suceder cosas que me hagan provocar que yo suba. Pero Jesús me va a decir, ¡hey! Baja, porque esto lo tenemos que solucionar acá abajo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pues que baja. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y el martes pasado traíamos un detalle de ese posar muy poderoso. Busca el mensaje en el canal de YouTube. Dice la palabra del Señor en el verso 6. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso, con el tan solo hecho que se fijara en él. Yo te hago una pregunta en el día de hoy. Hasta este momento, en la lectura, ¿tú ves manifestado algún milagro en la vida de Zaqueo? Lo que nosotros consideraríamos milagro, porque no había nada palpable que se viera. No había nada palpable a lo que estábamos acostumbrados a ver en la palabra y a lo que aún en el día de hoy consideramos como milagro. No había nada palpable como quizás una condición física, no había nada palpable como un momento de escasez, no había nada palpable como para que hubiera una real necesidad de lo que era Jesús. Pero este hombre provoca a ser visto por Jesús y Jesús le dice, a mí me es necesario posar en tu casita. Y él se pone contento. Aquel le dice a Jesús, vamos a hacer un party, ¿cierto? Y a este, Jesús le dice, tengo que ir para tu casa. No le dijo del party, pero el tipo estaba tan gozoso, que ¿qué hizo? Un party. Mi hermano, no vayan a ustedes a estar cogiendo estas excusas, a estar haciendo party y cosas. Ay, el pastor dijo que hiciéramos party, ahora empieza usted todos los fines de semana a hacer party. Haga party santo. Después del culto. Prepárate, eso ya pronto viene, lo voy a anunciar el fin de semana que viene. Prepárame unas costillitas de esas que tú hacías. De las barbecue así grasosas, violentas. Para un después del culto. Vamos para tu casa, para el monte. Apúntalo. Abrigo y helicóptero. Pero vamos, apúntalo para que me haga las costillas esas. Pedrito, ¿tú te has comido esas costillas? ¿Te las has comido? Vamos a comer esas costillas, Pedrito, olvídese, vamos a comer esas costillas. Dice la palabra del Señor. Y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y dice el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. 4 veces. Voy a decir un detalle que es para la semana que viene. En la antigüedad, cuando tú hacías un banquete en tu casa, hacías una cena en tu casa, o estabas en la cena de tu casa, había gente que no necesariamente iba a participar de lo que estaba en la mesa, pero podía participar de lo que se estaba hablando en la mesa. Una vez más, por eso nosotros vemos diferentes historias como esta que estamos viendo, que tú dices, ¿por qué rayos están opinando los fariseos? Y a lo mejor los fariseos no estaban invitados, eran los publicanos. No, los publicanos estaban en la mesa comiendo, como la historia de Leví, pero los fariseos podían estar aún fuera de la casa o alrededor, porque lo que se hablaba en las mesas muchas veces era importante. Y si había un rabí o un maestro en la mesa, alguna sabiduría se tendría que enseñar, y dentro de lo que se tendría que enseñar, la gente podría aprender, inclusive se podía aportar, podían hablar. Ahora imagínate tú, alguien en la ventana, escuchando lo que se estaba diciendo. Por supuesto que tenían toda la capacidad de entonces ir donde los discípulos y decirles, ¿por qué rayos está comiendo con los publicanos, con los pecadores? ¿Por qué? Porque muchas veces lo cuestionaron en medio de diferentes conversaciones. Porque el maestro dice, ¿por qué tu maestro dice esto? ¿Por qué hace lo otro? No eran partícipes de la mesa, pero podían de estar alrededor escuchando lo que se hablaba en la mesa.
¿Y por qué traigo esto? Porque a lo mejor nosotros vemos una conversación entre Zaqueo y Jesús, pero los beneficiados de esa conversación, más allá, ¿quiénes fueron? Los que podían estar alrededor de la mesa. Y dice el verso 9, entonces Jesús dijo, y este es el milagro más grande que se manifestó en la vida de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en aquella mesa, quien sale verdaderamente beneficiado fueron todos los que estaban alrededor, que se les había robado. Y no solamente se les devolvió lo que se le había robado, se les devolvió. Dime tú si eso no es una estampa de amor. Dime tú si ese no es el amor recíproco. Este hombre es capaz de recibir todo el amor de Jesús, pero a Jesús le era necesario brindarle todo ese amor. Pero le era necesario brindarle todo ese amor por la reacción de amor que tendría este hombre, que no solamente beneficiaría a su hogar con salvación, sino que a todos los que le habían robado, ahora iban a ser prosperados 4 veces. Si le robó 1 peso, le devolvía 4. Si te robó 100,000, te devolvía 400,000. Tú te puedes pensar en los chismosos que estaban alrededor de la conversación y que empezaron juzgando si se les iba a quitar el juicio. Que se conviertan todos los publicanos, que todos los publicanos vengan a los pies del Señor y que todos los publicanos tengan la reacción que este hombre tuvo. Dime tú si eso no fuera lo que esperaría. Lamentablemente es que en nuestra humanidad muchas veces eso no suceda. En los banquetes, en esa reciprocidad de amor hacia Dios, lo que se debe dar es comunión, es la manifestación de amistad. Cuando nosotros estamos en lugares como esos, lo que se tiene que manifestar es la fraternidad y la igualdad que muchas veces se da. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, en muchos de los lugares que nos sentamos, con quienes nos sentamos, es donde nos hacemos muchas veces iguales. No estamos pendientes cuánto ganó, cuánto dejó de ganar, cuánto hiciste, cuánto no hiciste. Nos sentamos a la mesa y lo que estamos pendientes es lo que nos vamos a comer. Y en esa mesa todos somos iguales. Olvídate qué hizo, qué dejó de hacer si estamos en la mesa. Si tú estás en mi mesa es porque yo quise que tú estuvieras en mi mesa. Y si yo estoy en tu mesa es porque tú quisiste que yo estuviera en tu mesa. Y en ese lugar no estamos con cuestionamientos. Estamos en un momento de fraternidad, de amor, de amistad, de comunión, de celebración y de alegría. De celebración y de alegría. Pero es en esa mesa donde una experiencia de amor con Jesús nos hace a cada uno de nosotros, y mirábamos un poco de eso quizás el martes pasado también, es reclamar una identidad. En la vida de Zaqueo vino salvación una vez más, pero por esa salvación que llegó a esa casa muchos fueron beneficiados. Era hacer el amor recíproco. Pero cada uno de nosotros tendremos que estar conscientes de que tendremos, valga la redundancia, de lidiar con una cosa, y con esto voy a concluir. Y vamos a tener que lidiar con los desafíos que eso representa. Y esos desafíos muchas veces lo que provocará hacia nuestra vida, como por ejemplo la crítica. El tú hacer ese amor recíproco a Jesús, te costará algunos desafíos de aquellos que no entienden. Habrán críticas de aquellos que no lo viven. Entonces tú tienes que tener la capacidad de poder permanecer, y que aún cuando llegue el instante de hacer la fiesta y se manifieste todo eso, tú puedas ver lo grandioso que surge de un momento como ese, del momento en que recibes el amor de Jesús y lo haces recíproco. Y con esta historia muy conocida, yo voy a concluir este punto, y es el que yo quiero que tú recibas en tu corazón. Es la historia del hijo pródigo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, la parábola del hijo pródigo, el libro de Lucas, el capítulo 15, el verso 11. Y voy a leer muy rápido. Si me ayudas en el piano, necesito un pianista, Señor, traerlo. Dice la palabra del Señor: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dámelo la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice la palabra del Señor: no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desapareció sus bienes, viviendo perdidamente. Allá el tipo hizo y deshizo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No solamente le faltaba a él, sino que en la provincia, en el lugar, hubo una gran hambre. Y si él había gastado todo, pues también tendría que faltarle. Dice el verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Fíjate ese detalle, porque esto se predica muchísimas veces. ¿Qué pudo haber buscado este hombre? Y fíjate en esa palabra. Este hombre se arrimó. En medio del padecer, en medio de la escasez, en medio del que no había nada, este hombre trató de buscar seguridad en un lugar y se arrimó. Y cuando se arrima en un lugar donde había escasez, lo único que puede conseguir es lo que hay. ¿Y cuántas veces nosotros llegamos a esa condición en nuestra vida? Que tenemos que conformarnos con lo que hay. Porque el estado que llegamos era el estado de tener que vivir, como dicen en el campo, de arrimado. Pero dice la palabra del Señor: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hay gente que dice que terminó comiendo algarrobas. No, dice que quería comérselas porque no había que comer, pero nadie se las daba. Y dice el verso 17, ¿y qué dice? Y volviendo, yo te hago una pregunta en el día de hoy: si le hubieran dado las algarrobas, ¿este hombre volvía en sí? Y hay veces que vivimos como arrimados y nos quejamos de donde nos arrimamos porque no nos dan las algarrobas, cuando Dios no quiere que tú comas algarrobas. Dios lo que quiere es que tú vuelvas en sí. Y déjame no adelantarme el mensaje, pero si me adelanto el mensaje, es que cuando vuelves en sí, olvídate las algarrobas. Lo que Dios tiene para tu vida es un banquete. Si esta gente le hubiera dado las algarrobas, no había un volver en sí. Te quedas en las algarrobas. Gracias a Dios que no te dieron el préstamo. Gracias a Dios que no te contrataron en esa empresa. Gracias a Dios. Pastor, qué abusador eres. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque quiere decir que hay un lugar mejor para ti. El lugar de Dios. La mesa de Dios, el banquete de Dios. Esa es mi oración en el día de hoy para tu vida. Y dice la palabra del Señor que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y qué dice el verso 20? Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido y vestirle. Ponle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matarlo. Comamos y hagamos fiesta. Comamos y hagamos
fiesta. No había fiesta si no se levantaba. No se levantaba si no recibía un toque. ¿Cuándo recibió el toque? Cuando decidió o cuando no hubieron la algarroba y volvió en sí. Mi oración en el día de hoy es, como te dije desde el comienzo, que a través del amor de Jesús tú recibas el toque que te llena de energía y que te haga levantarte para tomar la dirección que tienes que tomar en tu vida. Este hombre se levantó, recordó que en la casa de su padre podía estar mejor, en la casa donde siempre existió el amor. Un amor que un padre espera que siempre sea recíproco. Pero muchas veces nosotros el concepto de reciprocidad no es correcto en nuestras vidas. Porque cuando está el banquete, cuando se saca el becerro gordo, que tiene unos elementos históricos que yo no voy a entrar en el día de hoy, había otro hijo. Y dice la palabra del Señor: hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y es hallado. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero mira lo que dice entonces el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro. El becerro gordo se guardaba para una ocasión muy especial dentro de la familia. Y aquello fue lo especial para aquel padre. Y sacó el gordito. Y dice la palabra del Señor: por haberle recibido, ¿qué dice? Por haberle recibido bueno y sano. Yo estoy seguro que cuando tú veías esta historia, lo que pensabas era en el desnutrido hijo que llegó a casa del padre. Pero el desnutrido hijo que llegó a la casa del padre, ¿cómo estaba? Así lo vieron los siervos, desde la posición donde estaba. Y nunca el padre le permitió decir lo que él dijo que iba a decir, por cómo vendría, porque no vendría en esa posición, vendría en la posición que se tiene y al lugar donde se tiene que estar, en la casa de un padre, que era la de hijo. El siervo lo veía bueno y sano, porque nunca lo dejó de ver como un hijo. Y si el siervo fue capaz de verlo así, imagínate el padre. Lo que le restaba era matar el becerro gordo, sacarla el vestido, ponerle el anillo, ponerle los zapatos y que tuviera una nueva vida. Pero mira cómo termina la historia. Dice la palabra del Señor: entonces se enojó y no quería el segundo hijo. Se enoja y no quiso entrar. Se enoja porque el hermano llegó bueno y sano. Llegó bueno y sano porque fastidió y malgastó todo lo que pidió. Y tras de que fastidió y malgastó todo lo que pidió, ahora le hace una fiesta cuando llega. Incuestionable el amor de Dios. Pero lo podemos cuestionar. Y dice: salió por tanto su padre y le rogaba. ¿Quién salió? El que da amor. Entra, papito. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él le dice: es tanto que yo te he amado. Esa es la historia. Tratando de seguir mostrándole su amor, y ahora este hijo diciéndole: pero es que yo
He sido recíproco hacia ti en amor. ¿Cómo? Sirviéndote. Yo todo el tiempo he hecho esto, he hecho lo otro, estoy aquí para ti. Pero entonces le reprocha, tú no me has dado ni un cabrito. Y dice el verso 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y es hallado. No tiene. Duro es estar y sentirte perdido. Y eso es a la mayoría de los creyentes que llevan mucho tiempo en la casa del Señor, lo que les pasa. Llegamos a cuestionar el amor de Dios porque nosotros pensamos que estamos, pero estamos desubicados. Y Dios lo que celebra es el que se halla. El que se halla. El verdadero servicio hacia Dios y la verdadera reciprocidad hacia Dios y el verdadero banquete que podemos tener con Jesús y para con Dios es cuando nos hallamos. Y él pide al Señor que tú vivas en un constante hallar. Es que yo he estado. ¿Cuánto te he servido? ¿Y por qué estoy pasando esto? Hey, para. Cuando vuelva a pasar, mi consejo es, y mi oración es, que te halles. Que te halles. Cuando te halles, espera el becerro gordo. Aquí habrá, y la gente que me está viendo en el día de hoy, habrá gente que llevará mucho tiempo sirviendo al Señor y gente que está comenzando. Siempre tendremos que hallarnos. Y el contexto que debemos de aplicar en nuestra vida es hallarnos en su amor. Cuando me hallo en su amor, mi amor se hace recíproco. Y me hago esa muestra de lo que te he hablado hasta ahora en la vida de otros. Me hago esa muestra de felicidad. Me hago esa muestra de amor. Una persona que no es hallada, que vive con esa amargura, que vive en este aspecto hasta de reprocharle a Dios, ¿cómo podrá ser esa persona que le sirva a otros para poder acercarlos al Dios de todo amor? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Si hubieras estado para mí, siempre he estado. La pregunta es si tú te has hallado. Volvamos a las algarrobas. Imagínate que en la parábola de Jesús, en vez de volver en sí, este hombre se queda patinando. Este desgraciado no me dio las algarrobas. Gente afrentada en este pueblo. Si eso es de los puercos, por lo menos no hubieran compartido conmigo. Vamos a ponerla peor. Ni algarrobas me puedes dar. Y le voy a complicar esto más todavía. ¿Cuántas veces le habrás pedido a Dios algarrobas y te quiere hacer un banquete? Y te molestas porque no te dio la algarroba. ¿Cuántas veces te molestas con Dios por un cabrito cuando ya eres dueño del becerro gordo? Pero por no hallarte. ¿Pastor, en qué? Una vez más. Y ahora sí me voy a ir. En su amor. En su amor. Y en hacer ese amor recíproco hacia Él. Amén.